¿A qué género tradicional asignaría un servidor la obra que hoy presentamos? Tengo al menos dos razones para decirles que no lo sé. Aparte de suponer, claro, que de entrada no sé bastante. Hay tal variedad y mezcolanza de asuntos y modos de tratarlos en la producción literaria de hoy que me parece que cualquier denominación vale para casi todas. Difícilmente se encuentran obras sin pizcas amorosas, policíacas, fantásticas, costumbristas, de ciencia ficción, etc. La inmensa oscuridad, el libro presente, por su parte, tiene ese mezcladillo apuntado antes en las aficiones personales de la autora, donde lo mítico, nunca pedestre, y lo real, a veces mostrenco, se buscan para explicar el misterio que el tema propone. Es, ¿por qué ha muerto un muchacho? ¿O de qué ha muerto? Las preposiciones por o de varían el sentido de la búsqueda y además configuran suposiciones sobre la posibilidad interna o externa, natural o supranatural, propia o extraña de la autoría. Y a ello nos hace entrar en la doble estructura narrativa de esta novela, que es señalizada por la letra normal para lo real y la letra cursiva para lo que se vuele y se lea, como si nos saliéramos del libro. Y saliéndonos de él, ¿qué? Primero, decir que la salida es rápida. La lectura te arrastra. Es un libro cohete. La mirada lo sigue veloz y quiere verlo estallar. No es poca propiedad que un libro te lleve por donde quiera y que no lo lleves tú, es decir, que te sorprenda su avalancha. Ello lo facilita, además del asunto, la ductilidad verbal que se utiliza, el impoluto castellano que transporta sin detenciones en el diccionario. La inmensa oscuridad es, ante todo, una historia de amor, del amor más grande, el que siente una madre por su hijo y viceversa. Un amor tan inmenso que supera la mayor de las distancias, la muerte. En la novela discurren dos historias paralelas sin conexión aparente. Una de ellas transcurre en un mundo de fantasía, con seres mágicos y mitológicos, y es el regalo que mi hijo Ajax me dejó antes de morir por suicidio. La otra historia arranca el 13 de agosto de 2012, el día de la muerte de mi hijo, y podría definirse como la búsqueda de una explicación sensata a un devastador suceso que escapa a toda comprensión lógica, desde nuestra perspectiva, y que arrasa con todo cuanto encuentra a su paso, dejando tras de sí una estela de inmenso vacío e infinito dolor. No obstante, esta parte, que podríamos definir como algo más seria, entre comillas, no está exenta de fantasía, más por continuidad con la línea del cuento fantástico que por convicción propia. En ella abordo dos posibilidades antagónicas, como son la posesión demoníaca y la esquizofrenia. Ambas hipótesis presentan numerosas coincidencias cuando son analizadas por separado, tal y como pude apreciar durante mi investigación preliminar. Para dar cuerpo a la historia, me serví del personaje de un psiquiatra escéptico y pragmático, que rechaza de plano todo aquello que la ciencia no considera veraz, solo porque no es capaz de comprenderlo. Este personaje avanzará a medida que lo haga la historia. También me serví del personaje de la madre del suicida para volcar mis propios sentimientos y sensaciones vividas durante los 5 primeros meses del duelo. Volviendo a la parte fantástica, un cuento precioso, en opinión de quienes ya han tenido la oportunidad de disfrutar la novela, llegó inconclusa a mis manos, aunque el título de la obra y cada uno de los capítulos fue idea de Ajax. Si bien en un principio mi voluntad fue la de tocar lo mínimo posible la historia, lo justo para corregir los potenciales errores gramaticales y sintácticos que en ella había, la insistencia y el apremio por parte de esas personas en que debía de terminar el cuento
me obligó a hacerlo pese a mis reticencias iniciales. Al escribir un final apropiado, uní ambas historias paralelas sin nexo de unión. Y de esta forma tan peculiar nació una historia rica en matices que ahonda en un problema social que estadísticamente está considerado como la primera causa de muerte no natural en el mundo, superando en 10 a 1 a las muertes por accidente de tráfico y, sin embargo, silenciada y estigmatizada por la sociedad que la señala como la muerte de la vergüenza, sin tener en cuenta los sentimientos de los sobrevivientes que deben enfrentarse a la tragedia de una gran pérdida. Huelga decir que escribir la novela significó para mí un durísimo trance, aunque también es cierto que supuso un excelente modo de sanación, pudiendo afirmar que la escritura fue la tabla de salvación a la que me agarré para aprender a sobrevivir sin Ajax a mi lado, y la mejor manera de inmortalizar a quien siempre consideré un ángel en la tierra. Espero de corazón que el resultado sea de su agrado. Gracias. Quizás se podrían cuestionar por qué buscas una solución, esa posible solución, o posesión o esquizofrenia. ¿Por qué? Vale, pues porque si analizas por separado los síntomas de una esquizofrenia, aparte de que llegarás a la conclusión de que todos somos esquizofrénicos, porque todos tenemos algún síntoma, y luego analizas por separado los síntomas de una posesión, verás que tienen algo en común. Algo. Si la historia de fantasía, lo que se supone que estaba dentro de la cabeza de mi hijo, es tan misteriosa y fantástica, era por darle continuidad a su historia de fantasía, por que no hubiera un rompimiento total. Por eso me centré en esos dos temas, simplemente. ¿Qué dices de los psiquiatras que presentas como personajes en torno al problema que supuestamente tú, literariamente tú, les presentas y discutes con ellos? Mi psiquiatra, personalmente, no, estaba, el del libro. Estaba más loco que yo, gracias a Dios. No, pero estaba más loco que yo todavía y me sirvió de mucho. Pero hay otros psiquiatras que son lo que se llama psiquiatra de libro, que no ven más allá del cuadradito de lo que han estudiado. No se les ocurre pensar que a lo mejor haya cabida para todo. En realidad, un suicidio no hay una sola causa, hay múltiples causas que se juntan, que desgraciadamente los que estamos delante no los vemos, porque si los viéramos, desde luego, no habría tanto suicidio, que saben ocultarlo muy bien y que cuando nos enteramos, por desgracia, es cuando recibimos la llamada de la policía diciendo esto es lo que hay. ¿Por qué el psiquiatra es tan escéptico? Porque es lo normal en ellos. Ellos, para todo hay una causa aparente, hay una causa lógica. Ellos buscan siempre la cuadratura del círculo, por así decirlo. No, la cuadratura del círculo la buscan. Ellos ahí, no ven más de ahí. Y esto no está, pues fuera, no me sirve. El círculo lo buscas tú ya, o lo buscan otros, pero la cuadratura la buscan. Ellos van directos a lo que dicen los libros y de ahí no se salen. Pues este psiquiatra de entrada es muy pragmático, es muy cerrado. Le han llevado al muchacho porque dicen que tiene esquizofrenia, y de repente el muchacho se suicida y se encuentra con un berenjenal de decir ¿qué me he encontrado yo aquí? ¿Qué me está contando a mí esta señora? ¿Qué me está contando a mí este médico que se supone que tiene la carrera de medicina? Él va avanzando conforme avanza la historia y hasta aquí puedo leer. Es más fácil pensar y escribir una novela con personajes inventados que no tienes nada que ver con ellos, aunque siempre procuras imprimirle la personalidad de algún conocido para darle veracidad, a escribir una novela como La inmensa oscuridad, ya no por lo que pueda pensar de mí la gente, por lo que conllevó escribirla, por la dificultad añadida de tener que coger fragmentos que había escrito mi hijo y
Era más difícil para mí escribir lo que había escrito él que lo que yo me inventaba del psiquiatra y compañía. Tu intención, en definitiva, al ofertar esta narración, es la de contar, de hacer literatura exclusivamente, o de ayudar, o de... Mi intención, la verdad, inmortalizar a mi hijo, la figura de mi hijo, porque mi hijo murió, pero también vivió. Y pienso que cuando yo me muera, porque aquí no voy a quedarme, mis libros me sobrevivirán. Es una manera de que mi hijo sobreviva a su muerte. Hay quien piensa que el suicidio se puede prevenir de alguna manera. ¿Ustedes creen que de verdad, si el suicidio pudiera prevenirse, habría tanto suicidio? Yo no soy de la opinión de que puede prevenirse porque yo me lo encontré. No lo vi. No sé cómo explicarlo. No vi nada. Mi hijo estaba normal. Cenó con nosotros el viernes, contó chistes en la mesa. El sábado se fue a casa de su novia a pasar el fin de semana con ella. Llegó el domingo, llegó el lunes por la mañana, lo vi, hablé con él, me fui con mis otros 2 hijos a recoger una cosa y no tardaríamos ni una hora. Cuando llegué a casa mi hijo ya no estaba. Eso que hay asociaciones y hay gente que se empeña en que el suicidio puede ser de alguna manera previsible o evitable, lo siento, no comparto la opinión. No creo que el libro ayude a quien quiera suicidarse que se le vaya de la cabeza. No creo que lo haya. No lo escribí con esa intención y leyéndolo pienso que no. Que a lo mejor las madres que están en mi situación, que puedan ver que al principio, cuando todas vemos que no hay futuro, que nuestra vida se ha terminado, porque nos morimos con nuestros hijos, que las madres que lo puedan leer puedan servir para ver que algún día, cuando les llegue el momento, a unas les llega antes, a otras les llega después, pero que se puede sobrevivir a un hijo. Ya no digo vivir, sobrevivir a la muerte de un hijo, tal vez es de la única manera que se puede ayudar, que yo como persona, más que el libro como libro, puedo servir como ejemplo a las demás. Pero no, lo escribí para curarme yo y para inmortalizarlo a él, simplemente. A mí me ha complacido leer, yo digo que por lo menos, lo mínimo, es que esa cualidad de lectura que te lleva, que te arrastra, esa avalancha a acabar, existe. Y eso no lo consiguen todos los que escriben, no lo consiguen todos los que escriben. Desde esa cualidad, de todo lo que se ha dicho, que apoye el intentar leerla y decidir cada uno, como presenta Charo, qué solución hay para el problema que se presenta, que se ofrece. Buenas tardes.